Y lo que les voy a compartir es un video que está también en el aula virtual, ¿ya? Pero que quiero que lo veamos juntos porque tiene mucho que ver con lo que hemos estado viendo en las exposiciones de ustedes y con contenidos que vamos a ir desarrollando en el electivo. Así que voy a compartir. No sé si alguno de ustedes lo vio antes, el video. Yo vi una parte, profesora, porque pensaba que era el video como ejemplo. Ya. Y vi una parte, Bueno, lo pongo ya. Perdón, ¿me decías? que vi una parte, no lo terminé de ver por completo. Ya. ¿Se ven? ¿Lo ven, no? Se ve un poco borroso, pero... ¿Lo ven? ¿Sí o no? Sí se ve, sí se ve. O sea, no sé si mis Ya, compañeros ahora también. voy a poner play. Ven estos niños. Están en clase en 1932, en París. Y también estos, por la misma época, en Birmingham, Ámsterdam y Berlín. ¿Se han fijado en los edificios? Todos tienen ventanas enormes o directamente muros abatibles. Son las conocidas como escuelas al aire, también llamadas en la época escuelas antituberculosis. Instituciones especialmente diseñadas para prevenir y combatir una pandemia que venía asolando muchas grandes ciudades durante el siglo XIX y principios del XX, y en las que, como en París, llegó a ser la causa de la muerte de la mitad de los jóvenes fallecidos en todo el siglo XIX. Y es que, durante décadas tras el descubrimiento del bacilo de la enfermedad por Robert Koch, lo único que se supo es que la bacteria era infecciosa, que sobrevivía en los lugares más oscuros y polvorientos, y que el sol y el aire limpio y el reposo mejoraban a los pacientes. Por eso, todos los grandes arquitectos y diseñadores de la época se lanzaron a diseñar hospitales con ventanas más grandes, sanatorios con enormes terrazas, viviendas elevadas para huir de los gérmenes y muebles aerodinámicos donde el polvo no se pudiera esconder. Y así nació la arquitectura modernista, el gran ejemplo de cómo las pandemias han dibujado desde siempre la forma de nuestras ciudades. La tuberculosis fue la gran obsesión entre finales del siglo XIX y principios del XX porque costó mucho encontrar la causa de la enfermedad. Era una de esas enfermedades desconocidas que se propagó por toda Europa desde finales del siglo XVIII y en torno a la que se construyó la teoría de la transmisión por culpa del aire sucio que había en las ciudades. La teoría predominante era la miasma, la creencia medieval de que la enfermedad se propagaba por el contacto con ese aire malo. Así que la única recomendación para la mayoría de casos era salir a la montaña y tratarse al aire limpio. Y así fue hasta 1882, cuando Robert Koch identificó el bacilo causante de la enfermedad y se descubrió que era contagiosa y que era capaz de acumularse en las zonas de polvo. Entonces el foco pasó a las casas. Eran las casas las que estaban enfermas. Los primeros protocolos recomendaban a los pacientes que al llegar a casa se eliminaran las alfombras, las cortinas, se encalaran las paredes, se abrieran las ventanas y se eliminara todo lo que acumulara el polvo. Con la idea central del saneamiento de los espacios para combatir la enfermedad, los arquitectos modernos empezaron a hacer edificios blancos, con grandes ventanales, con terrazas para tomar el sol, para hacer ejercicio. Pensamos las ciudades desde muchos puntos de vista, pero una de las cosas que se tiende a olvidar es que las ciudades realmente están hechas de capas y capas de respuestas precisamente a epidemias, a amenazas de enfermedad de todo tipo. Y lo que es muy interesante es que estos arquitectos, como Le Corbusier, como Gropius, como Neutra, como todos ellos, constantemente hacen referencia a la tuberculosis. No es que digan, es que nos gusta más así. No, están diciéndolo. La arquitectura del siglo XIX es como un viejo sofá lleno de tuberculosis. O hay que levantar las casas del suelo con pilotis porque en el suelo húmedo es donde nace la enfermedad. Los modernistas querían crear ambientes curativos, limpios,
física y simbólicamente, de enfermedades y de contaminación. El sanatorio Paimio del finlandés Alvar Aalto se convertiría en el gran referente de las construcciones hospitalarias, con sus edificios repletos de ventanales y terrazas. Mientras, Le Corbusier diseñaba la ultramoderna Villa Savoye, pintada de blanco clínico, con habitaciones suspendidas con pilotís sobre la tierra para huir de los gérmenes de debajo. Y dentro de las casas, los muebles fueron los siguientes en sufrir la reforma sanitaria. El polvo alojado en elementos decorativos era un enemigo de la higiene. Los diseños minimalistas reemplazaron la madera tallada y la tapicería. Utilizaron materiales ligeros y lavables en formas aerodinámicas, más fácil de mover para limpiar el polvo y los insectos en los escondites de la oscuridad. Pero si la tuberculosis provocó cambios sustanciales en el diseño de viviendas y edificios, la otra gran pandemia del siglo XIX, el cólera, se tradujo en los grandes cambios urbanos y de planificación de las ciudades. Y es que, como ocurría con la tuberculosis, durante siglos no se creyó en que el cólera se transmitiera, sino que estaba en el aire. Cuando finalmente fue descubierto en Londres que la causa de la epidemia de cólera era un pozo infectado en el centro de Soho, llegarían una serie de reformas legislativas y de infraestructuras sanitarias que no solo tendrían lugar en Londres o en París, sino en las grandes ciudades del siglo XIX. Incluso cuando Le Corbusier, en términos de la ciudad, propone cortar el centro de París y extraerlo en una especie de operación quirúrgica, habla de este París histórico, tubercular Paris, París tubercular. Cuando Le Corbusier llega a Barcelona y también propone un plan de saneamiento, y se llamaban así, de saneamiento del centro de Barcelona, también es así. O sea, él propone mantener las calles más importantes del casco histórico y realmente limpiar detrás y eliminar todos esta densidad urbana donde se transmitía la tuberculosis. Con los años y el avance de la ciencia médica, llegaron versiones más avanzadas de antibióticos y antivirales, y el uso de la arquitectura para tratar las enfermedades infecciosas disminuyó. Pero hoy, con la pandemia del COVID-19, el mundo ha vuelto a sentirse tuberculoso en cierto modo. Los hospitales no estaban pensados para soportar la enorme avalancha de enfermos, ni diseñados para tratar enfermedades de tan alto contagio. A la población se le ha pedido que cambie de ambiente, se le ha pedido que se quede dentro, en sus casas, y ha trasladado la oficina al hogar, que no estaba preparada para ello. Y con la llegada de la nueva normalidad y el distanciamiento social, todos los espacios públicos se tienen que adaptar para ser más preventivos e higiénicos. Sin vacuna todavía a la vista, la arquitectura y el urbanismo vuelven a tomar el protagonismo en la lucha contra una pandemia. ¿Cuánto cambiará de una forma permanente? Depende también de cuánto tarde esta situación. Si nos liberamos de esto pronto, pues seguramente no tendrá tanta repercusión. Si realmente dura más, entonces sí que nos habrá impactado de una manera importante. Ahí está, es lo que quería compartir con ustedes hoy día. ¿Qué les parece? Interesante, ¿no? Sí, muy. Bueno, este es un video que yo descubrí el año pasado, en realidad. Si se fijan, está la Beatriz Colomina, que es una investigadora bien importante, dice que si va a influir o no esta pandemia en el diseño de nuestras ciudades iba a depender de cuánto durara. Y esto fue como a mediados del año 2020. Hoy día vemos que sigue digamos, que persiste, ¿no? Que no la hemos podido detener, esta pandemia. Uno puede sacar algunas conclusiones de lo que ve, porque al final esto es como una mirada histórica también del impacto que han tenido las pandemias en el diseño de las ciudades y en el diseño después de las habitaciones, de las clínicas, de las infraestructuras, ¿verdad? Ahora, nosotros como observadores de todo esto y como futuros actores, o sea, ustedes, porque yo ya estoy en el lado de los que tenemos que hacer cosas, tenemos que pensar, y porque somos actores protagónicos hoy día, ¿no? Conocemos de primera mano
lo que está ocurriendo, somos testigos de los problemas que esto ha ocasionado y de las oportunidades también que nos está brindando para poder pensar en cosas que probablemente antes de la pandemia no hubiésemos pensado. Yo diría que muchas de las observaciones que ustedes hicieron acá están también relacionadas con todo esto. O sea, son observaciones bien puntuales y particulares y quizás focalizadas, pero que fácilmente se pueden ampliar, ¿no? O sea, si por ejemplo, no sé, pues recorriendo un poco ahora los apuntes que tomé de lo que ustedes decían, cómo se piensa, por ejemplo, lo que está alrededor de un canal o de un río. ¿Cómo se urbaniza pensando en que este sea un foco de salud y de beneficio para los habitantes del sector y no un foco de infecciones y de división, como comentaba Sebastián? Lo mismo Sergio, que comentaba de la sobredosis, por así decir, de cemento en las urbanizaciones, cuando está todo lleno de cemento por toda parte y eso incide en la temperatura que hay en la ciudad, porque eleva la temperatura. Cuando tenemos tierra o árboles, eso permite que la temperatura baje, porque hay un fenómeno de refrescamiento del aire a partir de las especies verdes, ¿cierto? Y la tierra además absorbe el calor, cosa que el cemento no, el cemento la refleja. Entonces, ¿qué otras cosas? A ver, estoy mirando. Bueno, el tema de las basuras que ustedes comentaban. La falta de planificación al respecto y de seriedad también, de cómo esto se debe organizar. La forma en que también hacemos los conjuntos de vivienda, lo que hablaba Catalina, de las viviendas pareadas, las distancias que hay entre vecinos, la permeabilidad que hay, ¿cierto? La falta de privacidad, la falta de, sí, de resguardo de alguna forma. El tema del polvo que comentaba la Victoria. Después el tema de las obras abandonadas, cómo eso es un problema que hay que prever. O sea, ¿qué pasa cuando uno detiene unas obras? ¿Qué ocurre ahí? ¿Cómo cambia ese lugar? ¿Y cómo tenemos que vigilar que no haya este tipo de problemas? Que pueda seguir el espacio urbano subsistiendo y no se vea afectado por estas paralizaciones. Y bueno, lo que comentaba Abraham al final de esa influencia, ¿cierto? De estos elementos de la naturaleza en las urbanizaciones. Entonces me gustaría si pudieran ustedes, ya que después de haber hecho este ejercicio de mirar lo que tienen alrededor y de escuchar este planteamiento, ¿verdad? De las posibilidades que da la arquitectura para poder mejorar las condiciones de vida hoy día, me gustaría poder abrir la palabra para que tengamos un espacio de reflexión grupal. Yo voy a ir tomando nota y esto es un poco lo que yo les comentaba antes de ir trabajando en los horarios de clase. O sea, yo quisiera aprovechar esta media hora que tenemos para poder ir haciendo un trabajo de reflexión en conjunto. Así es que de ahora en adelante abro la palabra para escucharlos a ustedes. La idea es que yo voy a ir haciendo evaluaciones de la participación que ustedes tienen, ¿no? Así que están invitados, invitadísimos, ¿no? Digan lo que quieran y siéntanse con la confianza de poder decir lo que les surge.
¿Están ahí o no? Sí, profesora. ¿Quién quiere iniciar la conversación? Si me permite decir, yo creo que en general todos tenemos algunos problemas en común, como son los diferentes tipos de espacios que tenemos, lo que usted había mencionado de la contaminación. Tenemos distintos tipos de contaminación, a lo mejor en algunos barrios hay una contaminación más acústica que en otros, contaminación lumínica, contaminación ambiental, la contaminación residual. Entonces como que todo va afectando y a lo mejor como arquitectos tendríamos que saber cómo evitar el efecto de esta. No sé, eso como que se me viene a la cabeza. Claro, es importante ver que hay cosas que coinciden, ¿no? En las observaciones que ustedes hacen. Eso también debiera guiarnos a saber que hay problemas que están generalizados, po, que tenemos que resolver en forma masiva. O sea, hay prácticas que hemos desarrollado como civilización que tienen que cambiar. Es cómo se diseña la vivienda. Hoy día, por ejemplo, la mayor fuente de trabajo son las inmobiliarias. ¿Y qué resultado tiene eso en la calidad de la arquitectura que se está desarrollando? Gracias por romper el hielo, Sergio. La idea es que puedan ir opinando todos. Yo no sé si están, quizás no están, no sé. Yo también pensé cuando habló del video, porque como que no escuché nadie más. Es que igual en un principio no sabía cómo qué decir, como si qué opino de lo que vi, son observaciones. No hay como en realidad mucho que opinar, al menos objetivo, al menos de una manera un poco más clara. Después saqué como una conclusión de las opiniones, ¿no? De lo que dijeron todos. ¿Hay alguien más escuchándonos o está solo Sergio? No, profe, yo sí estoy escuchando. Ah, ya. No, yo más que nada, por ejemplo, con lo del video, comentar que igual es sorprendente como, por ejemplo, esto de la arquitectura o los modelos o materiales que se pueden emplear son también factores que pueden ayudar a combatir, por ejemplo, un virus como se demostraba ahí, o para evitar mayor suciedad o contagios que puedan perjudicar a las personas que están enfermas. Entonces, igual eso fue sorprendente en cómo la arquitectura también interviene en esa forma. Quizá algunas personas, yo me sorprendí bastante porque tampoco nunca le había puesto una visión así, nunca había visto cómo la arquitectura puede perjudicar tanto como apoyar en el ámbito de la salud. Entonces, viéndolo de ese punto, me sorprendió bastante, es como lo que más destaco del video, lo que más me sorprendió. Y eso, profe, estaba pensando cómo compartirlo, pero sí estaba escuchando. Sí, sí estaba escuchando. Eso, profe. Gracias. Gracias a ti, Abraham. Claro que sí. Yo también concuerdo contigo que es bien como que despeja muchas ideas y al mismo tiempo abre muchas ventanas de pensamiento sobre lo que se está planteando de la arquitectura moderna, ¿cierto? Nosotros, ¿quieres decir algo? Sí, que, por ejemplo, quizás algunos hospitales que tengan algún problema o dificultad, fue tanto como que igual el arquitecto quizás no pensó cómo diseñar tal cosa para ayudar en el ámbito de la salud. Porque igual ahora que lo pienso, eh, para diseñar un hospital en todo término arquitectónico, tenemos que pensar en cómo vamos a ayudar a los pacientes. O sea, igual a las personas que van a estar ahí, no llegar y diseñar algo
se acumule gente a atenderse, ¿no? Sino que tenemos que pensar de manera estratégica, sobre todo a los arquitectos que ahora tienen que diseñar algo por motivos de pandemia o algo. Siempre tenemos que igual pensar en ese enfoque. Ujú. Eso. Sí, claro que sí. O sea, como que han surgido temas nuevos, ¿no? Yo me acuerdo que cuando fue, por ejemplo, en el 2010, chuta, estamos hablando de 11 años atrás, eh, fue el terremoto del 2010. Y en ese momento se discutía con mucha fuerza cómo teníamos que protegernos de los terremotos. Y estábamos hablando particularmente de Chile, porque somos un país sísmico fuertemente marcado por esta problemática, pero hoy día estamos viendo que, claro, la problemática que tenemos no es solamente aquí, sino que es a nivel mundial. Entonces, esto genera movimientos y genera nuevas formas de pensar, genera corrientes de pensamiento. Y por eso que es súper interesante poder ser testigos, ¿no? De todo esto. Antes nos decían pandemia y te hablaban de la peste negra y no sabías lo que eso era, ¿no? Te hablaban de la tuberculosis y uno tenía una vaga idea de qué era eso, pero si uno lo lleva a pensar desde la arquitectura, es sorprendente, claro que tiene mucho más sentido entender por qué la arquitectura moderna hace la transformación que hace a principios del siglo XX. Antes los edificios eran pesados, ¿cierto? Con ventanas chiquititas, los lugares interiores eran oscuros y fríos. La decoración también estaba llena de rococó, de barroco, de adornos, de tallados, de lugares donde se podían juntar las humedades, los polvos, la mugre al final, las bacterias, por lo tanto las enfermedades. Entonces, después de esa gran epidemia de tuberculosis, viene todo este cambio de pensamiento de cómo se debe habitar, se abren las ventanas, se abre la ventilación, las obras ahora tienen otro carácter, ya no son llenas de detalles y de adornos, sino que son más desprovistas de cosas, son más limpias, son más llanas a que haya una circulación un aprovechamiento del sol, etcétera, de la vida al aire libre. Ahí yo creo que quizás encontramos claves que podríamos retomar para lo que hoy día necesitamos, porque si yo, por ejemplo, les preguntara a ustedes, la Beatriz Colomina en un momento habla del plan de saneamiento que produce Le Corbusier. Y un plan de saneamiento en ese momento se planteaba como eliminar la densidad urbana, porque en la medida en que más se conglomera la vida, ¿cierto? La vecindad, por ejemplo, lo explicaba bien, creo que era Catalina, con el tema de las viviendas pareadas. Esa densidad es la que también está llamando a que haya más acumulación de cosas, ¿cierto? Entonces, el plan de saneamiento en ese caso es liberar, es como tratar de hacer que el aire se pueda limpiar, que haya una mayor fluidez, ¿cierto? Y una mayor independencia también para poder cuidar esa sanidad. Entonces, nosotros vemos que nuestras ciudades están enfermas en ese sentido, porque el modelo que tenemos de habitación es muy inclinado hacia la superdensificación. Y lo veíamos en la clase pasada, en la exposición, y alguno de los compañeros habló del problema en Estación Central, esos edificios que yo mostraba que eran en China o en Shanghái, no me acuerdo, son fenómenos que tenemos en Chile también, y se han visto súper criticados en Estación Central específicamente. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a actuar ante eso cuando tengamos que ser parte de los profesionales que están a cargo de cómo se hacen los proyectos? ¿Qué cosas consideran ustedes que estarían en la línea de hacer estos planes de saneamiento? A partir de las observaciones que hicieron ustedes, de lo que ven alrededor, y después de escuchar este video, ¿quién me puede proponer algo? ¿Cómo se les ocurre un plan de saneamiento? Sea en cosas puntuales o en cosas más generales. Me gustaría escucharlos y escucharlas.
Profe, disculpe, ¿podría volver a repetir cómo formular la pregunta o lo...? Ya, sí, es que en el video que vimos, Ujú. la Beatriz Colomina en un momento dice que a principios del siglo XX se propone hacer un plan de saneamiento para la ciudad de París que consiste en como casi sacar una parte del París histórico y llevárselo a la periferia para poder, hay una palabra para eso que es como descomprimir la densidad urbana, ¿ya? Entonces, extender la ocupación en el suelo para poder tener menos densidad, menos cantidad de habitantes por metro cuadrado. Y eso influye entonces en el saneamiento de ese espacio. Entonces yo les pregunto a ustedes, ¿qué se les ocurre a partir de las observaciones que han hecho como planes de saneamiento para los lugares donde ustedes habitan hoy día? ¿Qué cosas les surgen como ideas? Recuerden que estamos en el electivo de bioconstrucción, ¿no? Estamos tratando de enfocarnos y de ir como generando una reflexión sobre las maneras de construir que debiéramos pensar para poder ser proclives a la vida en nuestra actividad como arquitectas y arquitectos. Y a la dignidad también de habitar a nivel doméstico y urbano. Hola, profe. Hola, Camila. Es que igual lo que comenta usted, lo que se ve en el video del hecho de descentrificar un poco las ciudades y abrir un poco la densidad demográfica de las periferias, generan otros factores que también se vieron implicados en la sociedad, como por ejemplo la segregación socioespacial. O sea, cuando la concentración de personas se abrió hacia las periferias, no fueron los de mayor ingreso económico los que salieron del centro, sino que fueron los más pobres. Y a estos mismos que tenían pocos recursos, no se les pensó de una manera digna, por decirlo de alguna manera, una red de salud, una red de educación, las viviendas que se le otorgaron a las personas que se corrieron hacia las periferias fueron viviendas muchas veces demasiado pequeñas, mal construidas. Entonces yo creo que parte de generar una ciudad sana es que los recursos que se generan dentro de ella misma se repartan más equitativamente y sean más sanos, no solo en el ámbito de higiene, sino que también sean más sanos en el ámbito de capacidad por metro cuadrado, porque como dijo mi compañera, yo también traté de hacer el video por hacinamiento, por allegamiento. Porque acá en la comuna de Paine igual se ve harto eso. La migración extranjera ha sido muy fuerte y la mezcla de culturas también está haciendo estragos con la pandemia. Porque han llegado muchos extranjeros que no tienen las mismas costumbres de higiene que nosotros y aunque no me gusta hablar mal de la gente, de repente he pasado cerca de estos chicos y de verdad no son muy amigos de la ducha, no sé, pero va por un tema de cultura que en ocasiones solamente integra lo arquitectónico, no solamente integra a lo que es una vivienda, sino que cómo las personas se relacionan, cómo yo me relaciono con el que tengo al lado, cómo yo mantengo mi espacio higiénico contemplando al nuevo visitante, al nuevo vecino que llega. No sé, es como algo que me da a pensar muchas cosas, me tira muchas ideas, entonces me cuesta como ordenarlas. Pero siento que la salud, la arquitectura influye tantas aristas que tienen tantas perspectivas distintas que muchas veces cuesta ordenarlas un poquito. Por Súper ejemplo, interesante. en la ciudad los guetos verticales son muy frecuentes, pero por ejemplo en la periferia
se da de manera horizontal, no vertical. Los alcantarillados colapsan, los centros públicos colapsan, las escuelas en este momento de pandemia colapsan, los profesores, o sea, es algo que de verdad va más allá de solamente un aspecto, abarca toda la sociedad en su conjunto. Entonces, no sé, me causa mucha pensar eso, bro. Buenísimo, Camila. Qué bueno. O sea, esta es la idea, que podamos ser críticos para poder desde allí, desde esa rabia o desde esa motivación, poder sacar ideas. Yo este video que les muestro está planteado como una visión histórica. O sea, están explicando un fenómeno que ocurrió a principios del siglo XX. Hoy día estamos en una época distinta, hoy día las problemáticas que tenemos son otras, aun cuando hay algunas que están mencionadas allí que quizás todavía nos dejan ideas, ¿no? para nuestros tiempos. Pero lo importante es justamente poder observar cuáles son las problemáticas que tenemos hoy día, que estamos viendo. Además, en Chile tenemos el movimiento social como también un comunicador de los problemas que existen en nuestras ciudades, ¿no? O sea, la desigualdad, la indignidad también, muchas veces en la periferia, como tú comentas, Camila, es algo que tenemos que examinar. ¿Cómo estamos planificando, verdad, cómo la gente vive, cómo la gente trabaja, qué desplazamientos tiene que hacer? Yo creo que esto que estamos siendo testigos hoy día es justamente de todo lo que hemos estado quizás cuando estábamos en movimiento, cuando no estábamos en cuarentenado, no éramos capaces de tener estas reflexiones porque el día a día nos comía, ¿no? Como que estábamos en la actividad, en el hacer. Pero cuando tenemos estos espacios de poder pensar, de poder observar, surge también esa posibilidad, ¿no? De poder imaginar cambios que pudiéramos hacer. Y también conocer con más profundidad los problemas que tenemos y a los que estamos sometidos. Entonces, este ramo tiene también ese deseo de que podamos generar una crítica, pero que vaya direccionada hacia hacer las cosas de otra forma. Entonces, en eso, para mí es súper importante el ejercicio que ustedes hacen de observación, de análisis, de crítica, de exteriorizar lo que ustedes sienten, de quizás tener más conciencia de los problemas que hay a su alrededor o de las cosas que quisieran mejorar, para poder encaminarnos hacia buscar soluciones a todo esto. Así que te agradezco todos tus comentarios. Yo sé que puede ser quizás un poco desolador cuando uno lo ve así, pero yo creo que esta es la etapa en que tenemos que visualizar todo esto para poder empezar a cambiar la mirada, para poder empezar a cambiar también la manera en que estamos haciendo las cosas. Y vamos a ir caminando hacia allá. Creo lo mismo. De hecho, igual dentro del enfoque de la carrera me gusta mucho todo lo que tiene que ver con la bioclimática y la urbanización. Ahora siento que los estados también tienen que no solo resguardar a sus ciudadanos en un ámbito de salud, de educación, sino que eso también parte por una buena organización de las comunas, de las regiones, en donde por mucho tiempo eso se olvidó. Las últimas décadas del siglo XIX, siento que realmente se olvidó el cómo las ciudades se creaban. O sea, solamente se densificó y fue en pos a una economía neoliberal. Tampoco fue algo que hiciera crecer al país como tal, sino que hizo crecer la economía. Pero eso no ayudó tampoco a los más pobres del país. O sea, solo ayudó a un cierto grupo, y eso igual se está notando ahora, en la actualidad. Así como usted dijo, los terremotos, se está notando con la pandemia, se ha notado cómo se dio el estallido social. Entonces creo que es una época en donde todo lo que acarreamos de un pasado que poco se conoce
se representa totalmente en el actual vivir de ahora, porque, por ejemplo, la pandemia igual, hay muchas personas, hay muchos sectores que tenemos que trabajar para poder subsistir, y el estar en cuarentena total nos influye mucho porque no puedes trabajar tranquilo con el tema del COVID. O sea, creo que todos estamos preocupados de no contagiarnos, creo que todos estamos preocupados del que está contagiado, el cómo estará su salud, el estará bien, el, el hecho de que ahora la pandemia esté mutando, el COVID en sí, ya no solamente afecta a las personas adultas, sino que también a los adultos mayores y a los niños. Siento que la arquitectura en ese ámbito también puede ser un bien, porque, por ejemplo, yo vivo en una casa que es de, por decirlo de alguna manera, una clasificación es de estrato pobre. Tengo casa paria al lado, pero al lado también, atrás, al otro lado. Entonces llega muy poca iluminación y eso influye en la salud psicológica de las personas. Siento que cuando uno recibe muy poca luz natural, no sé, al menos yo me deprimo mucho. O sea, el sol para mí es vital. Entonces me imagino que para las demás personas tiene que ser igual. De repente ambientes muy fríos, por ejemplo, en un hospital, también genera un problema psicológico en quienes están padeciendo ciertas enfermedades. Un niño con cáncer que vive prácticamente la mayor parte de su día a día en el hospital y no crear la conciencia como arquitecto de poder desarrollar un buen espacio, creo que también, no sé, profe, son muchas cosas. Eso. Así Gracias, que Camila. me gusta mucho este ramo porque me hace pensar bastante. Qué bueno, me alegra, esa es la idea, claro que sí. Y que podamos ir haciendo también un diálogo en el que vayamos enriqueciendo lo que, no, lo que sentimos, ¿cierto? Lo que vamos descubriendo. Si alguien más que quiera agregar algo y quiera comentar. Yo por mi parte, bueno, concuerdo mucho con mi compañera Camila, pero ya le contaría como más como por ejemplo un testimonio que es de acá, porque yo vivo acá en sectores bajos de Mena, Puente Alto, la periferia, y se da mucho esto de los blogs, los departamentos que están pero muy hacinados, pero hacinados casi total. Y sí, pues se han dado varios casos de que, por ejemplo, parte una persona contagiada en un departamento, en el blog, y se termina contagiando todo el blog al final. Y eso es netamente por la hacinación de las personas. Pero ahora hace poco empezaron a derrumbar estos blogs y, y bueno, como es para en estos sectores, en un puro sector, no me acuerdo el nombre de la población bien, es que construyeron casas, pero en los otros casos algunos y volvieron a ser unos departamentos quizás menos hacinados, pero siguen siendo unos bloques, o sea, siguen siendo parte de una construcción, de una arquitectura que contribuye para más que ayudar a las personas a evitar el contagio o algún que otro problema, lo fomenta. Entonces, eso más que nada, comentar. Y igual concuerdo con todo lo que dijo mi compañera Camila. Creo que lo dijo todo ella. Así que eso, profe. Muchas gracias, Abraham. Pucha, es súper importante todos estos testimonios que ustedes dan. O sea, eh, conocemos desde afuera quizás la realidad de Bajos de Mena, pero sabemos que allí hay una realidad urbanística que nos está mostrando que la planificación no se ha hecho bien, ¿no? Que, como decía Camila antes, claro, el país supuestamente ha crecido y al final es un tema como de números, ¿no? Como que la cantidad de viviendas aumentó, pero la calidad de de la forma de vivir no ha aumentado. Y eso es un problema, pero enorme, porque, o sea, es de un gran porcentaje de nuestra población. Entonces hay que visualizar claramente esta realidad y hay que tener
mucha conciencia de que esto es un problema, o sea, de que de alguna forma, hemos sido engañados. Yo lo digo así de claro, la verdad, porque se nos hace creer, ¿no?, de que somos un país que ha avanzado mucho, que entonces hablan de números y muestran números, pero uno dice, chuta, pero la forma en que vivimos no es la mejor. Entonces, ¿de qué me están hablando, no? O sea, atención, o sea, las cosas no se están haciendo bien, no se pueden seguir haciendo como se están haciendo. Hay que cambiar la realidad. Tenemos que tener la fuerza nosotros para poder hacer esas propuestas. Y entonces es necesario que nos empoderemos. Es necesario también que nos surja esa pasión, ¿no? Y que la podamos encaminar y dirigir hacia una acción que va en pro de mejorar todo esto. Entonces yo quisiera que este curso les pueda servir a ustedes para abrir esas posibilidades. Nosotros nos vamos a mantener un rato en este fuego de la crítica para poder ir generando ese movimiento a nivel visceral, se puede decir. Necesitamos que ustedes se remuevan por dentro para que puedan entonces generar esa fuerza necesaria para poder ir aprendiendo cómo tomar acciones en otra dirección. Ya. Y así es de breve este curso. Eso es lo que a mí me tiene un poco complicada, pero que vamos a ir descubriendo bien cómo ir encontrando los tiempos para ir generando los trabajos y las experiencias para ir aprendiendo harto, ¿ya? Yo tengo pensado ahora dejar establecida una pregunta para ustedes. No les voy a pedir que hagan nada, pero sí me gustaría dejar instalada la pregunta, y creo que voy a dejar escrita una hoja en el aula virtual para que también la puedan por ahí analizar, porque la próxima clase, el próximo viernes, lo que vamos a hacer es establecer ahora una mirada con la naturaleza, ¿ya? Entonces, la pregunta que yo les quiero dejar a ustedes instalada hoy día es: ¿cómo viven la naturaleza desde el lugar en el que habitan? La voy a anotar para... ¿Era cómo habitan la naturaleza? Espérame un segundo. Perdón, ¿Cómo viven la naturaleza desde el lugar en el que habitan? Lo voy a anotar aquí en el chat también, pero como les digo, lo voy a dejar en un documento en el aula virtual. ¿Y cómo hay que expresarlo, profe? ¿Escrito, video? Mira, ¿sabes qué? Quizás le hago la pregunta a ustedes, porque yo quiero ser bien empática con ustedes, ¿ya? O sea, quiero que sientan el curso como un apoyo, como una vertiente de desarrollo interior de ustedes, y no como una carga. Entonces, quizás se lo preguntaría a ustedes, ¿cómo sería lo más interesante para ustedes para contestar esta pregunta? Si quieren hacerlo con dibujo, o con video, o con un escrito, es como que quedan en las manos de ustedes. Ya, profe, genial. ya, profe, Súper. Lo voy a dejar aquí. Profe, ¿me lo vuelve a repetir? ¿Cómo es lo que nosotros sentimos con la naturaleza en nuestro entorno? Eso es porque tengo dramas con el aula virtual y si es que no llego a tener, Ah, no voy a poder ver el encargo, pero lo anoto. Deme un segundito. sí. Igual puedo ver si mando algo por WhatsApp, quizás. A ver cómo lo traslado. La, Pero la- profesora, si quiere, cuando usted lo suba al aula, alguno de los que estamos en el aula, lo subimos al grupo de WhatsApp. ya, genial. Ya, po. Sí, la pregunta es, ¿cómo viven la naturaleza desde el lugar en el que habitan? Podría ser que alguien no la viva también, ¿no? O sea, la pregunta queda súper abierta.
Ya, profe. Gracias. Ya, pues. Lo dejamos entonces hasta ahí y a ver qué nos traen el próximo viernes. Yo también les voy a traer algo, así que seguimos con nuestras reflexiones. Fue un gusto verlos y escucharlas, queridas y queridos. Nos encontramos entonces el próximo viernes. Ya, profe. Muchas gracias, que esté bien. También fue un gusto Ustedes participar. también. Estuvo Ya, muy profe. entretenida la clase. Realmente fue un gusto. Profe, le Muchas quería hacer una gracias. consulta. ¿Puedo Sí. mandar el video dentro de la tarde? Lo que pasa es que yo trabajo Sí. de las 3 de la tarde hasta las 10 de la noche. Entonces, Tranquila, cuando ya. puedas, Camila. Ok, muchas gracias. Nos vemos el próximo viernes. Buena Ya, tarde. Ya, que profe. estés muy bien. Nos vemos. Chao. Chao, cuídense.